Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A continuación le presento las actividades programadas este día en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Comenzamos a las 9 de la mañana con la inauguración del curso Escuela de Formación Parlamentaria Juvenil. Esto será en el edificio Gante. A las 9 horas con 45 minutos, la diputada Socorro Mesa Martínez acompañará a un grupo de niños de la delegación Iztapalapa a visitar la aldea digital que se encuentra en el Zócalo capitalino. Posteriormente, un grupo de periodistas entregará a los integrantes de la Comisión Especial para garantizar el ejercicio periodístico en la Ciudad de México una serie de propuestas para ser incluidas en la nueva Constitución de la ciudad. Esto será a las 11 de la mañana. A las 11:30 en las instalaciones de la sala de prensa del órgano legislativo, la diputada Lourdes Valdés ofrecerá una conferencia sobre las irregularidades del Zócalo del Zoológico de Chapultepec. A las 12:15 los diputados Raúl Flores y Víctor Hugo Romo Guerra acudirán a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia Local para presentar una denuncia sobre desvío de recursos. Después se dará la inauguración del Foro para la Prevención del Trabajo Infantil en la Ciudad de México. Esto será a la 1 de la tarde en el edificio Zócalo. Y a las 4 de la tarde en calles de la colonia San Juan Joya tendrá lugar una cruzada informativa sobre las gestiones realizadas para resolver el tema del agua en esta demarcación, en la delegación Iztapalapa. Hasta aquí la agenda legislativa. El equipo de Capital 21 estará al pendiente de la información que se genere en estas actividades para presentárselas en sus diversos espacios informativos. Que tenga un excelente inicio de semana.